la clase. Ok, hoy vamos a hablar de la autoridad, ¿verdad? La autoridad de la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a ver, ahí estamos. ¿Verdad? Vamos a hablar de la autoridad de la Biblia, ¿no? ¿Cuál es la autoridad de la palabra de Dios? ¿Por qué decimos, ¿no? que la Biblia es la autoridad? ¿Verdad? ¿Cuál es nuestra idea de dónde sale, ¿no? Todo lo decimos, ¿no? Todo lo decimos y todos expresamos eso, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo algunos aspectos importantes. ¿Verdad? Esto lo voy a cerrar acá. Ok. Bueno, algo que leímos en esta semana, ¿verdad? Algo que leímos esta semana de Decio Sánchez Cetina es, así es, la palabra de Dios impacta a hombres y mujeres, los transforma y los llena de vida plena y abundante. Cuando falta, viene la decadencia, la vaciedad y el sinsentido. Porque la Biblia puede llenar, transformar, impactar la vida de las personas, ¿verdad? Cuando utilizan la Biblia, pero cuando falta la Biblia viene ese vacío, esa decadencia y ese sinsentido. Una de las razones por qué la Biblia tiene tal poder es porque es un libro autoritativo, tiene autoridad por sobre todas el entendimiento, ¿no? ¿Verdad? No es un libro solamente, llamémoslo así, sagrado, no solamente es un libro, este, santo, ¿verdad? Sino es un libro que tiene, autoridad, o sea, que manda, ¿verdad? Y es lo que hoy vamos a ver en lo que hoy vamos a estar ahí platicando. Cuando ustedes tengan una duda, pueden interrumpir o pueden levantar la mano y aquí estamos en confianza, ¿verdad? Aquí hay algunas doctrinas que algunas veremos en este curso de las escrituras y de la revelación, ¿verdad? Está la revelación especial, la doctrina de la Biblia, el canon, la inspiración de la Biblia y la autoridad de la Biblia, así como las siguientes que vemos. Entonces, la autoridad de la Biblia es una doctrina principal en cuanto a la bibliología, en cuanto al estudio de la escritura. Y es fundamental en nosotros el entendimiento de esa autoridad, porque de una u otra manera, el tener la comprensión real, no solamente del dicho al hecho, o solamente del diente al labio, ¿no? De decir, bueno, tiene la autoridad, ¿no? Pero el creerlo de verdad, el vivirlo de verdad es fundamental, porque pues obviamente todos los que estamos acá pues creemos que la Biblia es la autoridad o por lo menos lo creemos intelectualmente, pero lo fundamental es creerlo de verdad en el corazón, porque cuando lo creemos pues obviamente se va a convertir en la autoridad, ¿verdad? Es lo que pasa en los centros de estudio. Los alumnos saben intelectualmente o mentalmente, no sé cómo decirlo, que el maestro es la autoridad, pero le dan la vuelta, lo engañan, le mienten. Entonces, realmente no es la autoridad. Ellos podrán decirlo o podrán expresarlo con palabras, pero no lo viven porque no lo creen fundamentalmente. Pero cuando alguien cree que es la autoridad, pues normalmente lo que ocurre es que se somete a esa autoridad. Por eso el entendimiento de esta doctrina es muy importante para nosotros hoy en día. Entonces, ¿dónde reside la autoridad final para el cristiano? Estamos hablando en el mundo cristiano, ¿verdad? Aquí ya no estamos hablando fuera del contexto de la iglesia. Hay tres fuentes de autoridad para un cristiano, un creyente o una persona que profesa o que dice ser cristiano. La primera puede ser la iglesia, la segunda, la razón humana y la tercera, la Biblia. O sea, hay tres fuentes de donde reside la autoridad final y cuando se habla de esa autoridad final tiene que ver con la que rige tu vida, la que guía tus pasos, ¿verdad? La que gobierna tus acciones. Entonces, bueno, una autoridad para un segmento, ¿no? muy grande de lo que se le llama cristianismo, dice, cuando es la iglesia la que se considera como autoridad final,
La Biblia es considerada como importante, pero incompleta y no totalmente comprensible. Ok, hablamos un poquito la semana pasada sobre la manera de responder a la escritura y una de las ideas de cómo responder, hablamos de la Iglesia Católica Romana, ¿no? Donde la iglesia está por encima de la escritura al final del día. La Biblia es considerada importante, pero al final del día incompleta, ¿verdad? Y no totalmente comprensible. También dentro del mundo evangélico, los movimientos pentecostales principalmente, que rigen mucho su idea, ¿no? Sobre la autoridad apostólica, ¿no? Hay hombres hoy que se hacen llamar apóstoles dentro de las iglesias. Obviamente, ¿qué están haciendo? Al final del día, al convertirse en un apóstol, su autoridad, aunque no lo digan, pero en la realidad está por encima de la palabra de Dios. Es más importante lo que diga un pastor, un apóstol, que lo que dice la Biblia. Entonces la iglesia puede convertirse en una autoridad final. Y nosotros pues debemos de estar atentos en esto, ¿verdad? En nuestra iglesia, gracias a Dios, Dios ha sido pronto en tratar con nosotros para ponernos humildes, ¿verdad? Con diferentes cismas que hemos vivido, pero nos permite entender que la autoridad final, hermano, debe de ser la palabra de Dios. Y no debemos de permitir que la misma iglesia, nuestras creencias o el decir, es que así se hace, porque siempre lo hemos hecho así, ¿verdad? Cuando decimos eso, cuando hablamos de esa manera, estamos dándole la autoridad final a la Biblia. Pero es una de las fuentes, ¿no? La siguiente es la razón humana. La Biblia es considerada en teoría como autoridad divina, pero en la práctica es relegada a un segundo plano. La Biblia es considerada como un producto humano llena de errores y contradicciones. ¿Ah? Y hablamos ahí también un poquito la semana pasada sobre eso, cómo responder a la escritura. Pero hay una manera de pensar de esa manera. Y dentro del mundo cristiano, ¿verdad? Dentro del mundo que se puede considerar cristiano, donde sí, la Biblia es en teoría la autoridad, pero en la práctica es relegada porque la razón humana está por encima de lo que dice la Escritura. Y también dentro de ese segmento, de ese pensamiento de razón humana, ¿verdad? La Biblia es considerada en muchos aspectos como un producto humano, con errores, con contradicciones. Entonces está ahí personas que dicen, no, 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 solo la palabra de Cristo, solo lo que dijo Jesús, eso es palabra de Dios, lo demás ya no, el Antiguo Testamento no, escojo, esto sí es vigente, esto ya no es vigente, esto sí es relevante para mi vida y para hoy, esto no. Entonces, al final del día prevalece la razón humana por encima de la escritura. Y finalmente, pues donde debemos de estar, que es la ortodoxia, ¿verdad? La Biblia, que ella sea la fuente de nuestra vida, es cuando las escrituras se consideran como la única y suprema autoridad. Estas son reconocidas como completas y comprensibles, es decir, no necesitamos ninguna clave, o sea, esotérica, misteriosa para entenderlas, ¿verdad? No necesitamos una revelación sobrenatural, ¿verdad? O misteriosa para poder entenderlas, porque ellas son completas, son comprensibles, ¿verdad? Son entendibles y es la revelación de Dios. Obviamente, ¿dónde está nuestra iglesia? Nuestra iglesia está situada, es lo que todas las iglesias dicen, ¿verdad? Pero está situada acá, ¿verdad? En la Biblia, es donde queremos estar. Por eso cuando conocemos mejor la palabra de Dios y sobre todo conocemos mejor cómo poder interpretar la Biblia y cómo poder estudiar mejor la Biblia, pues vamos a ponerle a la Biblia el lugar correcto. Cuando hay buena predicación dentro de las iglesias, cuando hay predicación expositiva, ¿verdad? Bíblica dentro de las iglesias, la Biblia va a estar como el centro de autoridad, ¿verdad? En la iglesia. Entonces, cuando la escritura tiene el lugar que debe de tener, esto es fundamental, ¿verdad? Para que sea la autoridad de nuestra iglesia, que es donde deseamos y queremos que Dios nos mantenga, ¿verdad?
Las palabras autoritativas son palabras que imponen obligaciones en la vida de sus lectores y oyentes. Decir que la Biblia tiene autoridad es afirmar que gobierna todas las áreas de la vida humana. Y esto es fundamental porque nosotros, como les digo, podemos decir la Biblia es la autoridad, ¿sí? Pero si es autoridad es porque son palabras autoritativas, son palabras que obligan, que imponen obligación a sus lectores, a sus oyentes. Esto es muy importante para nosotros entender. Si la Biblia es la autoridad, estamos obligados a obedecerla, estamos obligados a seguirla. Tiene que gobernar nuestra vida, tiene que gobernar. Por eso les decía cuando veíamos todas las doctrinas de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, que a veces, siendo honestos, lo creemos acá, pero no lo creemos acá a profundidad. O sea, al final puede ser un entendimiento, pero no realmente una convicción. Porque ¿por qué a veces nuestras iglesias están tan desviadas en la práctica de la palabra de Dios? Porque a veces nuestras vidas pueden estar tan desviadas de la palabra de Dios. Sí, Lorena. Digamos, una pregunta, Paulo. Ahorita decías, o sea, sí, nuestras iglesias estamos situadas en que la Biblia es la autoridad, pero como lo dijiste, todas las iglesias dicen lo mismo. Ujú, ¿Cuál sería la diferencia realmente de que nosotros digamos, si hay un versículo que está mal interpretado en cuanto a la exégesis, en cuanto a lo que hemos visto en el primer y segundo capítulo, qué tal la doctrina o la enseñanza de esa iglesia, que aunque se basa en la Biblia, ¿verdad? Hay diferentes maneras, según entiendo, de interpretar y de predicar. ujú, Digamos, hay predicadores que hablan mucho sobre el lenguaje figurado, que hablan mucho sobre... Entonces, yo digo, ¿cómo podríamos nosotros defender y decir, o cuál sería el versículo o la base central de nuestra enseñanza como iglesias internacionales de Cristo, Pablo, para ver si estoy un poco bien ahí? Pues bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ser humildes, ¿no? ¿Verdad? Creo que reconocer que estamos en proceso, ¿verdad? Y que que es ahí donde queremos estar, aunque no siempre estamos. Esto es fundamental, ¿verdad? O sea, es como aquí queremos estar, queremos que la Biblia sea la autoridad de nuestra vida. Yo creo que, pues la escritura para nosotros más importante en esto es que la palabra de Dios tiene la escritura de Timoteo, ¿verdad? ¿Verdad? Que es inspirada por Dios y es útil para enseñar, corregir y educar en vida de rectitud y todo. Para mí esa es fundamental, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros deberíamos de estar, ¿verdad? Pero debemos de tener la humildad en que estamos aprendiendo y que debemos de tratar a los predicadores también con gracia y también, pues obviamente nos deben de exigir aprender un poco más con amor y como quieras, pero es importante crecer. Y es aquí donde nosotros deberíamos de mantenernos. Pero la humildad depende en eso, en que nosotros no debemos decir, en mi iglesia, la Biblia es la autoridad. No, no. Mejor decir, en nuestra iglesia deseamos de todo corazón y nos esforzamos y estamos aprendiendo a cómo la Biblia sea nuestra autoridad y luchamos por eso, pero creo sin duda alguna que todavía estamos aprendiendo y todavía debemos de seguir creciendo, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que ser humildes, pero vamos a ver un poquito más adelante lo que decías de la alegoría y todo eso, ¿no? Lo vamos a tocar un poquito hoy de las interpretaciones. ¿Sí, Giovanni? Sí, buenas noches. Ujú, buenas Pablo, noches. solo con una ayuda. Bueno, anteriormente, y ahora comprendo mucho sobre lo que hablas sobre la autoridad de la Biblia. Una vez me dijeron
Mira, hay que profundizar. Hablo precisamente de un estudio, de una persona en conversa que le estamos dando los estudios, ¿no? Entonces viene el estudio de palabra. Él decía, mira, hay que profundizar bien en esa escritura, en ese estudio, porque las personas tienen que salir entendiendo de que la palabra de Dios es la autoridad, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Muchas veces, pues, damos el estudio y muchas veces pasaba que ya íbamos por varios estudios adelantados y pues uno veía que la persona luchaba con ir a la iglesia, con ciertas cosas. Entonces, ¿cuál sería la postura de nosotros? Porque yo creo que pues desde que me compartieron eso, siempre pues pensaba en que debería como seguir profundizando más y pues no tratar de que la persona se adelantara, sino pues que pudiera entender esa parte. Pues entonces la duda mía es, o la pregunta es, ¿cuál sería la postura de nosotros en este caso para seguir ayudando a la persona? Pues Bueno, yo creo que la Biblia es muy abierta, ¿no? ¿Verdad? A los neófitos le llaman ellos, ¿no? ¿Verdad? Personas que están apenas aprendiendo, también les llaman bebés, como niños recién nacidos. Entonces, obviamente hay un proceso de maduración, Giovanni. Y en ese proceso de maduración, pues obviamente las personas no van a estar en obedeciendo al 100%, no van a estar siguiendo. Entonces, sí debemos de entender y que va a depender de persona a persona. Hay personas que maduran muy rápido, hay personas que tardan, pero hay personas que nunca han madurado, ¿verdad? Entonces, es algo muy integral, es un desafío muy grande, porque obviamente la gente puede ir a la iglesia, puede ofrendar, puede como cumplir todas estas partes, pero también la Biblia nos llama un ejemplo a no endeudarnos, ¿no? Nos llama la Biblia también a, no sé, a no tratar de una manera grosera. Todo eso a una persona normal que está en un proceso de conversión, pues no ocurre de la noche a la mañana. Entonces tiene que haber un proceso en el cual nosotros entendemos la persona está madurando. Yo debo de acompañarla en ese proceso. Ya deseamos, obviamente, quisiéramos que todos maduráramos rápido, pero a veces no ocurre de esa manera. Entonces necesitamos comprender y nuestra postura debe ser tener esa paciencia y ese entendimiento, ¿verdad? Los discípulos de Jesús son un claro ejemplo. ¿Verdad? Jesús acaba de resucitar, ¿verdad? Y lo primero que le preguntan, o las primeras cosas que le preguntan es, y bueno, ¿y qué onda? ¿Cuándo vas a restablecer el reino, no? Como, ¿a qué horas empezamos a reinar? Es como, o sea, no entendieron nada, ¿verdad? Entonces, bueno, pero Jesús tenía esa paciencia, ese entendimiento, ¿verdad? Encuentra a las personas de Maús y ya no dicen que Jesús era el Mesías, sino ya le llaman profeta, ya le bajaron rango en un ratito. ¿Verdad? Entonces, pero Jesús no se desespera porque entiende que todos estamos en un proceso de madurez y ojalá pues ese proceso sea más rápido para todos y hay áreas en las que maduramos más rápidos que otras, pero cuando la Biblia es la autoridad, yo tengo que ver a ella constantemente y a veces va a ser ánimo, a veces va a ser carga, a veces va a ser lucha, ¿verdad? Sí, Nelson. gracias, gracias. Que tenía ahí una observación importante con lo que acabas de mencionar de que la Biblia es la autoridad. Eh, Creo que no sé si a todos nos esté pasando, pero hay una tendencia a que primero estamos bajando nuestras convicciones con respecto al discipulado, Ujú. pero aparte de eso, dentro del discipulado muchas veces ya no se encuentra la Biblia y eso nos puede estar llevando en un camino equivocado, porque muchas veces tú necesitas un consejo. Y sí, obviamente, si la persona, el consejo que estás buscando, por ejemplo, es tipo económico, y la persona sabe economía, increíble, pero ¿y dónde dejamos a la autoridad de la Biblia? ¿Dónde ponemos a la Biblia en ese punto? Entonces, no sé si a todos nos esté pasando, pero yo creo que es una área que debemos cuidar y que estuviéramos sacando a la Biblia de ese lugar. Sí, creo que es muy importante. Gracias ahí por la observación. Creo que sí es algo que está ocurriendo, ¿verdad? Que está ocurriendo, y necesitamos ahí.
estar corrigiéndolo. Muchas gracias, es un buen ejemplo y muy oportuno. Gracias. Vamos a continuar, ¿verdad? Perdón. Es importante el reconocimiento de la Biblia como nuestra única regla de fe y práctica. Ninguna otra autoridad puede sobreponerse a la palabra de Dios. Ningún otro principio ha de modificar este artículo de fe. Esto es, ¿verdad? Un compendio de lo que pensaban los grandes teólogos, ¿verdad? En un momento muy temprano, ¿verdad? De la historia del cristianismo. La iglesia debe de reconocer la Biblia como nuestra única regla de fe y práctica, ¿verdad? Siempre haciendo la salvedad, ¿verdad? De esa humildad que necesitamos tener. No hay ninguna otra autoridad que pueda sobreponerse a la palabra de Dios, ni el pastor, ni la cultura, ¿verdad? Ni las costumbres. Y de pronto habrán cosas que vamos a modificar en nuestra iglesia que de pronto vamos a poder ir aprendiendo y entendiendo y de pronto vamos a decir, bueno, esto podemos cambiarlo, debemos, porque tal vez ahora comprendemos que no lo hemos hecho bien, pero decir no es que siempre lo hemos hecho así, es que toda la vida lo hemos hecho así, pues bueno, sería ser necios, ¿no? Pero ahí Dios puede ser que en un futuro, o ahora, no lo sé, nos pueda revelar, ¿verdad? Nos pueda ayudar a través de los maestros, a través, ¿verdad? De estudiosos, otras maneras, otras formas, sin quitar el fondo, pero tal vez la forma. Pero nada puede sobrepasar la palabra de Dios. Si la Biblia nos ayuda, nos enseña y nos manda algo, pues la Biblia debe ser esa norma de fe. La autoridad de las Sagradas Escrituras se basa en estos tres principios. Primero, que es palabra de Dios, ¿verdad? Es palabra de Dios y si es palabra de Dios, se tiene que obedecer, es autoridad. Y esto es fundamental, ¿verdad? Ahí se basa esa autoridad, no de lo que dicen las palabras nada más, sino de quién las dice. ¿Verdad? De quién las dice. No solamente, ¿verdad? De cómo suenan o qué tan sabias son, sino de dónde vienen. Y de ahí vas a la autoridad. ¿Quién es el que lo dijo? ¿Verdad? ¿Quién es el que lo manda, no? ¿Verdad? ¿Quién es el que lo manda? ¿Verdad? ¿Quién firma ahí la carta, ¿no? ¿Verdad? El comunicado, ¿verdad? La circular. Es Dios, y si es Dios, pues hay que cuadrarse, Él tiene la autoridad. De otra base de esta sagrada escritura, de la autoridad de las sagradas escrituras, es que pueden comprobarse su infalibilidad interna y externamente. O sea, la Biblia es infalible, ¿verdad? En profundidad no tiene errores ni contradicciones, ¿verdad? Y ya vamos a hablar un poquito de eso porque sí hay ciertos errores, pero nuestras traducciones o en algunos manuscritos, pero la Biblia original no tiene errores, ¿verdad? Los manuscritos originales no tienen errores, son infalibles, pero aún lo que hoy tenemos como palabra de Dios puede comprobarse internamente, ¿verdad? Puede comprobarse internamente que es correcto, ¿verdad? Y también se puede comprobar externamente, como a través del estudio de la historia, de la geografía, de la arqueología. Se puede comprobar que la palabra de Dios es correcta. Y número tres, es la única regla de fe y práctica de todas las épocas. O sea, la palabra de Dios es un libro, tal vez el único, atemporal, ¿verdad? Que es aplicable a tanta diversidad de épocas. O sea, son miles de años de diferencia entre nosotros y los últimos escritos y no se diga los primeros. Entonces, hay una única regla de fe y práctica que ha funcionado y ha servido en todas las épocas. Entonces vemos, la autoridad se basa en que Dios la dijo, la habló, en que se puede comprobar que es infalible y que ha sido la única regla de fe y práctica en todas las épocas y edades. Eh,
¿Qué pensaba en la era primitiva, ¿no? Los primeros siglos de la iglesia cristiana? Las primeras épocas de la iglesia aceptaron sin lugar a dudas que las escrituras tenían su origen en Dios y que provenían de Dios a través de agentes humanos. Esto es evidente en los escritos de Ireneo, Teodoro, Gregorio, Agustín y otros. Podemos revisar, ¿no? ¿Verdad? La historia de la iglesia, ¿verdad? Los padres apostólicos, los padres de la iglesia, los padres teólogos, ¿verdad? Todos los que vinieron después de los apóstoles y bueno, todos concuerdan en esto, todos aceptaron, ¿verdad? Hablando pues obviamente de la iglesia ortodoxa, de la palabra de la iglesia bíblica, todos aceptaron sin lugar a dudas que las escrituras tenían su origen en Dios, ¿verdad? Que provenían de Dios. O sea, para ellos, personas muy capaces, muy entendidas, lo entendían con mucha claridad y no sustentados en el vacío, ¿verdad? O en el que así ha sido siempre, sino a través de la comprobación, ¿verdad? Como lo vimos aquí en el punto 2 comprobando que es infalible, ¿verdad? Y esto hicieron estos grandes hombres, ¿verdad? De la historia, y es muy claro que en la época primitiva esto es lo que ellos sentían y creían. En la Reforma, ¿verdad? El año 1515 y muchos par de siglos después, los reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, entendían que las escrituras tienen autoridad divina y por tanto autoridad máxima para la iglesia, ¿verdad? De la Reforma vienen las cinco solas, ¿verdad? Un solo Dios, un solo Espíritu, una sola Escritura. Bueno, no me sé exactamente las cinco, pero una de las fundamentales es la sola Escritura. ¿Verdad? Es una de las cinco solas. Entonces, la iglesia reformada, o la reforma más bien, ¿verdad? Los reformadores, como Lutero, fueron claros en esto, ¿verdad? Creyeron en esto. Ellos creían, Lutero prácticamente se convirtió leyendo eh, el- el- las escrituras en griego y leyendo el libro de Gálatas, ¿verdad? Y estoy hablando de convertirse de un monje, ¿verdad? De un cura, a ser el padre de la reforma. Y, y levantó la escritura por encima de todas las cosas, ¿verdad? Obviamente vieron sus errores, sus situaciones, ¿verdad? En las cuales Lutero todavía seguía creyendo, porque debemos de ser claros, Lutero no era Jesús, ni Pablo, ni mucho menos, pero sí luchó por poner la escritura en el lugar que debería de tener. ¿Verdad? En el lugar que debería de tener, ¿verdad? Era un hombre de su época y bueno, definitivamente la reforma pues levantó la escritura y ustedes saben, luchando en contra del Papa, ¿no? En contra de la Iglesia Católica. Entonces, que para ellos su fuente de autoridad terminó siendo pues el clero, ¿verdad? El magisterio de la iglesia y el papado, y los reformadores se rebelaron en contra de eso, dijeron, no, las escrituras deben de estar por encima, y murieron muchos de ellos por eso, por poner la escritura en el lugar que debe de tener. En la iluminación, ¿verdad? Ya en el siglo XVIII, la revelación era el servidor de la razón. Uno examina las verdades postuladas con el propio intelecto y decide por sí mismo lo que es verdadero o falso. La ilustración, por lo tanto, presentó un desafío directo a la autoridad de la Biblia. La ilustración obviamente nace, es una época en la cual empiezan a haber muchos descubrimientos científicos. ¿Ah? Si no estoy mal, en esa época empezaron a haber muchos escritos que hablaban de avances de la ciencia, del espacio, de la evolución. Entonces fue una época, por eso se le llama de la iluminación, ¿verdad? Donde hubo un despertar intelectual y académico en Europa. Y esos mismos iluminados, ¿verdad? Esas mismas personas
muchos de ellos entendieron, ¿verdad? Que la Biblia no era para ellos pues no era la verdad absoluta, ¿verdad? No era la verdad absoluta y empezaron a desafiar eh, cosas como la creación, ¿verdad? Verdades bíblicas, los metarrelatos fueron desafiados, ¿verdad? En la época de la iluminación. Entonces fue una época donde venían de la reforma, ¿no? ¿Verdad? De una época donde pues había un despertar espiritual, un amor a la Biblia llegó al pueblo, la Biblia llegó a las personas a través de la imprenta, pero ahora en la época de la iluminación pues no se imprimieron solo Biblias, ¿no? Se imprimieron muchos libros y hubo mucho conocimiento y las personas, por lo menos muchos personas principales intelectualmente de la época, pues ya empezaron a desafiar directamente la autoridad de la Biblia, ¿verdad? Entonces, eso pasó en la época de la Iluminación. Pues hoy estamos en la época del posmodernismo. Algunos dicen que ya no estamos en el posmodernismo, ya no saben ni cómo llamar en dónde estamos, pero todavía los efectos del posmodernismo están en nuestra cultura. ¿Y cuál es? No hay autoridad absoluta, porque no hay verdad absoluta. Eso es lo que cree, ¿verdad? El posmodernismo, ¿no? Que no hay una autoridad absoluta porque para ellos no hay una verdad absoluta. Si para ti la Biblia es la verdad absoluta, pues qué bueno, pues para mí no. Y pues ya reside la autoridad en el sentir de la persona, no en ningún libro ni en ningún ser sobrenatural, ¿verdad? Entonces, básicamente... Esas son como las posturas de en diferentes épocas, en la era primitiva, en la Reforma, la época de la Iluminación y hoy que estamos en la época o los efectos del posmodernismo, ¿verdad? Pero ¿qué nos enseña la Biblia? La Biblia nos enseña que la palabra de Dios es la autoridad, ¿verdad? Es la autoridad. Vemos en Éxodo 21, entonces Dios habló todas estas palabras diciendo cuando empieza ahí el decálogo, ¿verdad? Los 10 mandamientos y pues toda la ley, es palabra de Dios. Dios habló. En Deuteronomio 31:26 dice, tomen este libro de la ley y colóquenlo junto al arca del pacto del Señor su Dios, para que permanezca ahí como testigo contra ustedes. ¿Verdad? Era obvio que ese libro, ¿verdad? Ya Deuteronomio, estamos hablando de que ya está el Pentateuco formándose o terminándose de formar, pues Dios manda de que sea algo que tenía que permanecer en el centro de la adoración, ¿verdad? En el centro de la adoración. Y esto es muy importante. La palabra de Dios es la autoridad, es probada, ¿verdad? Probada es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en Él se refugian. No añadan a sus palabras, no sea que Él te reprenda y seas hallado mentiroso. Proverbios 30, del 5 al 6. La palabra de Dios es probada, puedes probarla y es veraz, ¿verdad? Y es lo que han hecho por muchos siglos y ha seguido siendo hallada veraz, ¿verdad? La palabra de Dios es la autoridad, ¿verdad? Y vamos a ver aquí tres enunciados importantes sobre esta doctrina de la autoridad de Dios. Primero es el derecho de establecer normas de verdad y conducta, es decir, esto es verdad, esto es correcto, ¿sí? Esto es importante. Es el derecho de establecer normas. Dios tiene ese derecho y la Biblia tiene el derecho de establecer normas de verdad y de conducta. La Biblia dice, esto es verdad, esto es correcto, esto no y esto no. Yo puedo debatirlo, puedo no estar de acuerdo si quiero, pero es la verdad y esto es correcto. La Biblia es clara de que existe verdades absolutas. La Biblia va en contra del posmodernismo porque la Biblia está plagada de verdades absolutas, ¿verdad? Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, ¿verdad? O sea, son verdades absolutas, no hay un margen ahí para poder decir, hay una opción, ¿verdad?
de moverlo. Número dos es el derecho de demandar que otros se conformen, se conformen sus mentes, corazones y vidas a esta norma. Es decir, créelo y hazlo, ¿verdad? Créelo y hazlo. Entonces, la autoridad es eso, o sea, Dios tiene la autoridad de demandar a nosotros que conformemos nuestra mente, nuestro corazón y nuestras vidas a esas normas. O sea, Dios nos dice, yo digo esto, tú tienes que creerlo y tienes que hacerlo, ¿ok? Se oye bastante autoritario, ¿verdad? Pero es Dios. Y Dios tiene todo ese peso, ¿verdad? Toda la calidad, la autoridad, todo el carácter para pedirlo, ¿verdad? Número tres es el derecho de demandar dicha conformidad por vía de pena de castigo de los transgresores, es decir, o si no. Así como Dios nos pide hacerlo, también Dios tiene la autoridad para castigar a los transgresores. O sea, esa es la autoridad, ¿verdad? Es como la autoridad de nuestro gobierno, ¿no? ¿Verdad? Vamos a poner el ejemplo de la autoridad vial, ¿no? Te dicen, bueno, si vas en esta zona no puedes pasar a esta velocidad, esto es lo correcto, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, y si no lo haces serás multado, serás castigado, ¿verdad? Nosotros necesitamos entender que la palabra de Dios tiene el derecho, ¿verdad? De demandarnos y también tiene el derecho de castigarnos si nosotros no lo hacemos. Tenía una dinámica de salas para esta clase, pero no la vamos a hacer por el tiempo, ya estamos a las 9. Vamos a continuar con el final de la clase. ¿Verdad? La dinámica era buscar escrituras del Nuevo Testamento que muestren la autoridad de las mismas escrituras. Aquí les puse algunas, ¿verdad? Yo les voy a compartir la presentación, yo les voy a pedir ahí pues que las puedan revisar y las puedan pues revisar en esta semana. La autoridad reside en su correcta interpretación. Con esto quiero terminar. O sea, podemos decir, como decía Lorena, que la Biblia es la autoridad, pero si la interpretamos mal, deja de ser autoridad, ¿sí? Y esto es muy importante, pues que la Biblia, y ya lo veremos, ¿verdad? En los cursos de interpretación y métodos de estudio, pero la Biblia, pues tiene sus desafíos de interpretación, ¿verdad? Entonces, si nosotros interpretamos incorrectamente, pues deja de tener autoridad. Me doy a entender, o sea, una mala interpretación le quita autoridad a la palabra de Dios, porque no es lo que la Biblia pide, no es lo que Dios está pidiendo, no viene de Dios, porque recuerden que Dios es el que demanda, pero cuando cambiamos sus palabras, pues ya no viene de Dios, ya viene del que lo interpretó. Por eso es muy importante luchar, ¿verdad? Con humildad, luchar, desear, tratar, ¿verdad? De lograr, ¿verdad? Alcanzar esa correcta interpretación. Esto es muy importante. Hay una manera que es la alegoría y es una manera incorrecta. En otras palabras, de manera creativa. Los intérpretes tratan de encontrar en las escrituras más significados fuera del significado simple y literal. Algunos incluso tendían a pasar por alto o desestimar los significados simples en favor de los imaginativos. Estos intérpretes de la Biblia trataban de encontrar hasta tres o más significados. La alegoría es imaginar cosas, ¿verdad? Darle el significado a algo que no es el significado real, o por lo menos el significado natural, ¿verdad? Un ejemplo, hay personas que en la parábola del hijo pródigo la interpretan de una manera alegórica. Entonces le ponen significado a todo. Dicen que llegó el hijo pródigo y le puso sandalias. Entonces dicen, las sandalias significan, no sé, que es recibido como hijo. Le puso el anillo. Ah, el anillo significa que le devolvió la autoridad. Hizo una fiesta. La fiesta significa tal cosa. Pero eso no es lo que dice la escritura. No es lo que realmente, no es el significado simple de la escritura.
es algo imaginativo, es algo que es realmente imaginativo, ¿verdad? Yo he escuchado también alegorías con parábolas, mucho, demasiado. Entonces le ponen más significado del correcto. Y eso está muy mal, es una mala interpretación, porque algo que es importante comprender, hermanos, es que la alegoría, como dice acá, le da hasta tres o más significados, pero eso no puede ser. Solo hay un significado, solo hay una interpretación. Pueden haber muchas aplicaciones, claro. Va a depender de los contextos, va a depender de las épocas, pero la interpretación es una. Pero la alegoría abre el espacio para que se pueda interpretar de muchas maneras. Hay muchas alegorías del Antiguo Testamento que no son reales. Bueno, que los clavos del santuario, esos clavos representan los clavos de la cruz, ¿verdad? Y no, cuando hay alegorías, la misma Biblia muchas veces nos lo explica, como por ejemplo, cuando Jesús dice, ¿verdad? De que creo que se lo dice a Nicodemo, si no estoy mal, no estoy 100% seguro, pero cuando, así como se levantó la cruz, ¿verdad? Perdón, la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. O sea, obviamente así, que el que vea a Jesús, está hablando de la cruz, ¿no? Así como se levantó la serpiente en el desierto y todos los que eran mordidos por la serpiente miraban a la serpiente en el desierto creada o hecha por Moisés y se sanaban. Ahora en el Nuevo Testamento, esa serpiente no es la serpiente, sino es Cristo mismo, ¿verdad? Crucificado y todos los que vemos a nuestro Salvador somos salvos. Esa es una interpretación que el mismo Jesús hace, pero nosotros no tenemos esa libertad, ¿verdad? Creativa. Pero este sistema es muy famoso y en unos años, hace muchísimos años, era el sistema de interpretación por excelencia. Les encantaba y lo utilizaban muchísimo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque de pronto vamos a leer comentarios o libros que usan este tipo de interpretación de alegoría. Hay otra forma, ¿verdad?, de interpretación que es el literal, es decir, leer el texto y entenderlo de una forma literal, a letra muerta, sin ninguna consideración cultural, histórica o gramatical. Este método quita el entendimiento correcto de la escritura, ya que sin las consideraciones contextuales es probable no comprender el significado correcto del texto y por tanto no poder interpretarlo ni aplicarlo correctamente. Les voy a dar un ejemplo. Martín Lutero seguía creyendo, igual que la Iglesia Católica, la doctrina de la transubstanciación, ¿verdad? Transubstanciación. Es decir, que cuando tomaban el pan, ¿verdad? De la cena del Señor, cuando entraba a tu boca, se transformaba su sustancia de una a otra dentro de tu cuerpo, ¿verdad? Cuando ya la metías, ese panito se convertía en el cuerpo de Cristo literal, no figurado y que el vinito, ¿verdad? O el jugo de uva dentro de tu cuerpo se consideraba, se cambiaba ya en la sangre. Martín Lutero siguió creyendo eso hasta la muerte. Y hubo un debate, ¿verdad? Un debate donde trataban de convencerlo. En algunos casos fue ruptura con otros grandes teólogos. Este tema de la transubstanciación con Martín Lutero. Hubo grandes peleas. Y en una discusión dice que Martín Lutero se quitó su sandalia y era un hombre de carácter muy fuerte, ¿verdad? O de mal carácter, mejor dicho, ¿verdad? O muy, no sé cómo decirlo, no, tal vez mal carácter no es la definición, pero un hombre de carácter fuerte. Entonces agarra la sandalia y cuando les estaban diciendo es que eso no es posible, o sea, el pan y el jugo de uvas es un símbolo, y él decía, no, este es mi cuerpo, empezaba a somatar con la sandalia, este es mi cuerpo, y los demás trataban de convencerlo, y él solo decía, este es mi cuerpo, este es mi cuerpo, y no paraba de decir, este es mi cuerpo, entonces lo dejaron ahí
porque ya no había manera de convencerlo. ¿Por qué? Porque Martín Lutero interpretó de una manera literal cuando Jesús dice, esto es mi cuerpo. Pero también Jesús dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino, ¿verdad? Jesús utilizó esos símiles para hablar de sí mismo. Y Jesús no era una puerta, pues literal. Jesús no era un camino literal, era figurado, ¿verdad? ¿Me entienden? Entonces, el interpretar de una manera literal, literal, el texto es en muchos casos, vamos a tener una interpretación incorrecta, ¿verdad? Porque si no consideramos, ¿no? ¿Verdad? Los aspectos contextuales, los aspectos culturales, históricos, gramaticales, ¿verdad? No vamos a poder darle el significado correcto, llano, real, ¿verdad? Al texto, sino básicamente vamos a estar ahí, ¿verdad? Correcto, sí, los luteranos aún lo creen, ¿verdad? Como la Iglesia Católica, ¿verdad? Creen en esto, ¿no? En la transubstanciación, ¿verdad? Es parte de su doctrina principal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Pero hay una interpretación literal. Entonces, a veces no va a casar, a veces va a haber que entender la cultura, entender la historia, entender la gramática para poder comprender realmente qué dice el texto. Entonces, de verdad, hermanos, que el estudio de la Biblia requiere tanta humildad, ¿verdad? Porque aún se siguen descubriendo cosas, se sigue aprendiendo, se sigue entendiendo, ¿verdad? Y hay que tener esa humildad. Entonces, pues lo que vemos es el método histórico gramatical, ¿verdad? Este es un método, a mi parecer, correcto, ya que trata de primero entender el texto bíblico en su contexto histórico y con un estudio gramatical. Este método permite, en la mayoría de los casos, poder comprender de manera más certera lo que la escritura dice y así poder proveer una correcta interpretación. Al interpretar correctamente ya se cuenta con la capacidad de dar aplicaciones vigentes y pertinentes, ¿verdad? Entonces, bueno, este método que pues ya lo estudiaremos en su momento, eh, en otro curso, aboga por esto, por entender primero el contexto histórico, ¿verdad? ¿Qué pasaba? ¿Cómo era la cultura? ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Porque para nosotros eso puede ser muy distinto, ¿verdad? Por las culturas, por el idioma, ¿verdad? Por la geografía, por tantas cosas, ¿verdad? Que hay de diferencia de miles de años entre ellos. Nosotros rápidamente tenemos nuestra tendencia es leer el texto y automáticamente interpretarlo. Eso es como un impulso, ¿verdad? Que obviamente es incorrecto, porque lo primero que tenemos que tratar es de interpretar. A veces yo cuando hablo con una persona, últimamente, ¿verdad? Cuando hay una persona atribulada, ¿verdad? Una persona, un hermano que se siente mal o que está pasando cierta situación o pues que no anda bien, como decimos, ¿verdad? Lo primero que yo le digo es, Contame, yo quiero entender. Lo primero que quiero antes de juzgarte, antes de venir y sacarte escrituras o aconsejarte, quiero entender, quiero tratar de entenderte. Y si logro entenderte, pues ya con eso avanzamos y voy a poder serte de ayuda, porque necesito primero entender, ¿ah? Antes de tengo que interpretar correctamente, ¿verdad? Porque a veces uno juzga muy rápido, entonces interpreta mal a la gente. Lo mismo pasa con el texto. Uno puede interpretar rápidamente, entonces juzga mal la escritura, no la entiende correctamente. Entonces necesitamos tener la humildad, la paciencia, tratar de hacer preguntas y para poder comprender de qué se trata, qué quiere decir, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo podemos? ¿Verdad? ¿Cómo podemos? Entonces es muy importante tratar de comprender.
¿verdad? Hacer, así como a una persona se le hacen preguntas, mira, pero ¿por qué? Pero ¿cómo te sentís? ¿Qué fue lo que pasó? Para poder comprender, lo mismo es con el texto, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Verdad? ¿Cómo eran las cosas? ¿De dónde viene? ¿Quiénes eran los personajes? ¿Verdad? ¿Por qué habló de tal manera? Un ejemplo, ¿no? ¿Verdad? La parte donde las bodas de Canaán, ¿no? Jesús le responde cuando María le dice, mira, que ayúdanos ahí, ¿verdad? Ya no hay vino. Él le responde, ¿verdad? No es mi tiempo, mujer. No le dice mamá, ¿verdad? No le dice mamá. Y algunos interpretan, ¿no? que Jesús le contestó de una manera abusiva, ¿verdad? De una manera grosera a María, ¿no? ¿Verdad? Y que le habló con desprecio. Pero es una incorrecta interpretación, porque la interpretación, al entender la cultura y la manera como los hijos le hablaban a las madres en ciertas situaciones, utilizaban ese término de una manera muy común. María no se sintió ofendida en ningún momento. Entonces es un ejemplo así, como muchos pueden haber, que necesitamos ir más allá para entender esos contextos. Entonces ahí nosotros podemos tener una correcta interpretación y es ahí donde ya es palabra de Dios. Hay textos que es muy fácil comprender, ¿verdad? O sea, es muy fácil entenderlos, o sea, mucho trabajo no necesitan, pero hay otros que necesitan un poco de más esfuerzo, de más trabajo y de mayor dedicación. Para eso estamos acá, para poder aprender, ¿verdad? Para poder aprender, pero necesitamos ir allá y necesitamos tener esa correcta interpretación, ¿verdad? Esa correcta interpretación para poder ayudarnos mutuamente. Creo que hasta aquí llega la clase de hoy, ¿verdad? ¿Cuál es la tarea? Ya les dejé las escrituras ahí, ¿verdad? Que se las voy a compartir en un momento. Yo les pido que hagan un devocional sobre el tema de la autoridad bíblica, pero ¿cómo van a hacer el devocional? Pensando en compartirlo, ¿sí? Y si lo pueden compartir a su charla bíblica, a su ministerio, sería genial, ¿verdad? Y si tú eres mujer, pues pídele favor, permiso, ¿verdad? Decir, puedo compartir, y si no, pues con las mujeres de tu familia o en el discipulado, si discipulas a alguien, sería muy bueno, ¿no? ¿Verdad? Compartirlo. Y si no, puedes hacer el documento, ¿verdad? Tu hojita y compartirlo, ¿verdad? Miren, les comparto, ¿no? Si no, no quiero predicarlo o no hay un espacio donde lo pueda enseñar, pero sí lo puedo compartir a las personas que están a mi alrededor, ¿verdad? Entonces es un devocional que hable sobre el tema de la autoridad de la Biblia. Usa lo que vimos hoy, es palabra de Dios, es una norma de vida, requiere nuestra obediencia y cuando no lo hacemos, pues hay un castigo, hay una consecuencia, ¿verdad? ¿Para qué? Para que las personas que escuchen este devocional reflexionen y piensen, bueno, tal vez la Biblia no es mi autoridad y tal vez por eso me está lloviendo en mi milpa, como decimos por acá. Me está yendo mal en la feria, también decimos por acá, ¿verdad? Tenemos situaciones ahí complicadas, de pronto no estoy viviendo en la norma, no estoy viviendo en la guía y por tal razón, pues no me está funcionando mi vida. Hermanos, eso es todo lo que hoy les quería compartir. Gracias ahí por lo que hoy pudimos platicar. Y yo creo que pues ahí sacamos varias enseñanzas que nos pueden ahí ayudar a todos.